I see it now in my head like a photograph. Hoy hablaremos sobre Derecho Procesal Mercantil en compañía de Héctor Mesa Zaragoza, licenciado en Derecho y máster en Juicio de Amparo. En todo momento necesitamos reglas que nos ayuden a controlar cualquier actividad en donde esté involucrada el ser humano, y el comercio no es la excepción. Por eso es que hoy hablaremos sobre el Derecho Procesal Mercantil en compañía del maestro Héctor Mesa Zaragoza. Es aquel conjunto de reglas que están establecidas en la ley para poder llegar a obtener un derecho. Todas las personas sabemos que tenemos derechos, pero la ley nos indica cuando esos derechos son violentados, qué pasos tenemos que seguir ante una autoridad para que con la intervención de la autoridad se nos hagan valer y se nos respeten esos derechos. Entonces, el derecho procesal mercantil son esas reglas que se siguen en los juicios de carácter mercantil, que tienen que ver precisamente con los comerciantes, aquellas personas que ejercen como una forma cotidiana el comercio y hacen de esta su ocupación ordinaria de todos los días, y de los conflictos que surgen también de los actos que la ley califica como actos de comercio. Mira, el derecho procesal mercantil tiene varios propósitos, pero en la actualidad considero que uno de los más importantes es precisamente brindar a los comerciantes una certeza jurídica en todos los actos que realizan. El ellos sentirse confiados que cada que realizan un acto de comercio, que no está por demás decirlo, el comercio es el que mantiene la economía de muchas ciudades y localidades como la nuestra. Entonces ellos, al saber que hay leyes y procedimientos que en un determinado momento, si surgiera un conflicto entre ellos, pueden confiar en las autoridades y acudir a estos procedimientos para que se respeten sus derechos, pues la finalidad de aplicar el derecho mercantil precisamente es esta: generar esa confianza en estas personas que ejercen el comercio, de poder agilizar la actividad económica de la ciudad y del país entero. La problemática del derecho procesal mercantil. En la actualidad, el derecho ha tenido una evolución en general muy grande. ¿Por qué? Porque el derecho, al igual que otras cosas, se ha globalizado, se ha internacionalizado. Ahora imagínate el derecho mercantil y el procesal mercantil, cuando el comercio fue lo que propició precisamente la globalización. Entonces, una de sus problemáticas principales actualmente es que precisamente nuestras normas legales, nuestros procedimientos locales tienen que homogenizarse con esos procesos internacionales para que se estandarice un proceso, porque el comercio ya, como te lo decía, es a nivel internacional y por lo tanto las leyes tienen que responder también a esas necesidades. Entonces, una de esas problemáticas es adaptar estos procedimientos a las necesidades globales. Otra, si bien poco a poco hemos ido avanzando en adecuar las normas a esos estándares internacionales y a tratar de que el derecho, y más en materia mercantil, que lo que está en juego es capital económico y que ese capital económico necesita estar circulando y no estar estancado en un proceso judicial, pues se ha tratado de que los procedimientos cada vez sean más cortos, que cada vez sean más ágiles. Sin embargo, aun y cuando se han hecho reformas a las leyes para que esto ocurra, una problemática bien importante a la que nos enfrentamos en la actualidad en el ejercicio del derecho procesal mercantil es que no se cuenta en los tribunales del país, no en todos, pero sí en su gran mayoría, con los elementos tecnológicos necesarios para agilizar estos procedimientos. Por darte un ejemplo, se introdujeron los juicios orales en materia mercantil. Cuando entraron en vigor, había muchos tribunales que no contaban con salas de oralidad para poder desahogar una audiencia oral en un juicio. ¿A qué se debe? Pues aun y cuando la ley está tratando de contemplar estos procesos más ágiles y más cortos, la tecnología que estamos utilizando
no nos es suficiente para solventar esas demandas. Son algunas de las problemáticas más importantes en las que actualmente a las que actualmente nos estamos enfrentando. La evolución del derecho procesal mercantil. Mira, a nivel nacional, por ejemplo, nuestro Código de Comercio es un código ya muy viejito que se ha venido evolucionando, ha tenido ciertas reformas, se ha ido adecuando a las necesidades actuales de la sociedad. Sin embargo, lo más trascendente en los últimos años que hemos tenido precisamente es el poder introducir los juicios orales. Estos juicios orales en materia mercantil garantizan a la sociedad inmersa en estos conflictos que va a tener una mayor certeza jurídica de lo que se resuelva en un juicio, va a tener una cercanía mayor con quien va a resolver su juicio. Se sigue bajo ciertos principios, los principios de oralidad. Uno de ellos es la inmediatez, el contacto directo con el juez, el poderse sentar en una sala de oralidad con su contraparte, tratar de llegar a un arreglo, convenio. Eso es lo que más ha evolucionado al derecho procesal mercantil en los últimos años, pero no estamos ajenos a que si el derecho mercantil y el procesal mercantil se consideran derechos privados, y muchas veces estos derechos conllevan el que lo que está en juego es precisamente la economía y el dinero, porque es entre comerciantes, se dejaban un poco de lado los derechos humanos. Se consideraba que los derechos humanos pues correspondían a otras materias como la familiar, ¿no? El derecho constitucional. Bueno, eso está relegado a aquellas materias, es donde más se ve. Pues no, que en el derecho mercantil se ha tenido que adoptar también la cuestión de poder contemplar, garantizar y respetar los derechos humanos de todas las personas que están involucradas en un conflicto de este tipo. ¿Gracias a qué? Gracias precisamente a que, como te decía, el derecho actualmente tiene una connotación ya internacional, no la podemos ver nada más a lo local. México forma parte y ha firmado y ratificado varios tratados internacionales en el sentido de protección de derechos humanos que nos están obligando a que también en materia mercantil velemos por los derechos humanos de las personas que intervienen. Entonces, eso también ha sido un cambio muy importante, el sensibilizar a la protección de derechos humanos en materia mercantil. Lo que está en juego no nada más es dinero, ¿verdad? Son las personas también que intervienen, el patrimonio de esas personas. Entonces, también tenemos que ser protectores en ese sentido. Y otra cosa importante es el comercio electrónico. También nuestra ley ya contempla el comercio electrónico. Ya se tienen que adecuar en la actualidad las normas a poder salvaguardar los derechos y la economía de aquellas personas que vía internet realizan actos de comercio. Entonces, pues esos han sido los cambios más trascendentales a últimas fechas. ¿Por qué es importante? Mira, si todo estudiante de la carrera que sea aspira en la actualidad, pues no nada más a salir y ser empleado por alguien para poder poner en práctica sus conocimientos y el ejercicio de su profesión. Ya en la actualidad también, bueno, quiero emprender mi propio negocio, ¿verdad? Quiero ser un emprendedor, quiero iniciar, ¿ok? ¿Cómo te serviría o para qué te serviría? Desde los dos puntos de vista. Si quieres ser emprendedor, tienes en el derecho mercantil y procesal mercantil una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente está hecha para los comerciantes. El derecho mercantil es para los comerciantes. Y los comerciantes no nada más desde lo que podemos ver como sujeto individual, sino también sujeto colectivo, es decir, las empresas. Porque las empresas son entes jurídicos que también tienen derechos y obligaciones. Entonces, los alumnos aprenden todo esto. Como comerciante, ¿a qué tengo derecho y cuáles son mis obligaciones? Y si yo quiero constituir una empresa,
qué debo hacer para poderla constituir y qué tipo de empresa, qué tipo de sociedad mercantil quiero constituir. Ahora, si lo vemos como sujeto individual y yo lo que quiero es ejercer mi profesión como abogado particular o abogado corporativo, pertenecer a las filas de una empresa importante que requiera de mis servicios. Bueno, como abogado particular tienes tu despacho profesional, va a haber muchas personas que precisamente requieran de tus servicios. ¿Por qué? Porque el derecho procesal mercantil regula todos los procedimientos que se exigen en materia mercantil para resolver los conflictos entre comerciantes. Desde el más simple, una deuda. Hay mucha gente que adquiere una deuda, firma algún documento, el más común, título de crédito, que es el pagaré, se llega a la fecha de vencimiento, no se paga la deuda, se va con el abogado, la persona preocupada, oye, mi dinero, ¿cómo le hago para recuperarlo? Llega con el abogado y el abogado precisamente al tener estos conocimientos debe saber qué tipo de juicio es el que se debe de promover, ante qué tribunal, qué acción es la que va a ejercitar en el tribunal, todas las etapas del procedimiento que se tienen que seguir y qué se debe hacer en cada una de estas hasta lograr una sentencia en el juicio que garantice a través de la ejecución de esta sentencia que va a poder recuperar ese dinero para el cliente que lo contrató. Si un alumno no tiene estos conocimientos, ¿cómo va a garantizar el derecho de una persona? Por último, vivimos en una ciudad, La Piedad, Michoacán, que está en evolución, que en los últimos años ha crecido de una manera importante, todos lo podemos ver, y esto ha traído también empresas que requieren contratar personal calificado y con conocimientos en áreas específicas. Una de ellas es en el derecho, pero estas empresas ocupan abogados que conozcan no nada más de derecho laboral, ¿sí?, sino también de derecho mercantil, porque estas empresas celebran contratos con otras empresas, realizan actos de comercio con otras empresas, contratan créditos. Y a su vez, muchas de estas empresas o instituciones de crédito otorgan créditos, que ocupan de entre sus filas personas calificadas para desempeñar una labor profesional en la que puedan garantizar a través de sus asesorías que todos esos actos se están realizando conforme lo ordena la ley. Entonces, si un alumno o estudiante de Derecho tiene estos conocimientos, con ellos se garantiza que al egresar pueda desempeñar bien una función profesional en estos aspectos que te acabo de enumerar. Entonces abre completamente el campo laboral de un estudiante de Derecho el conocer de Derecho Procesal Mercantil. ¿Qué te puedo decir de la materia? Mira, es una de las materias más emocionantes cuando uno cursa la profesión. Casi te puedo asegurar que el primer asunto que uno como recién egresado de la universidad toma ya para llevar las riendas de es un juicio mercantil. Porque nunca falta alguien un vecino, un conocido, que diga, oye, me presté un dinero, no me lo pagaron, y vengo confiando en ti, y casi es el primer acercamiento que tenemos a la vida laboral. Entonces, el conocer de esta materia ayuda mucho a que se brinde en los primeros pasos profesionales de un recién egresado la confianza para desempeñar muy bien su profesión durante el resto del día. Los derechos nos hacen sentir protegidos y es por eso que para los comerciantes es muy importante. Mi nombre es Montserrat Cisneros y nos vemos en la próxima.